Hola, sean todos bienvenidos un día más a El Rincón del Informante. Hoy día vamos a entrevistar a Milagros Juárez. Hola, Milagros. Hola, qué gusto estar con ustedes, qué alegría poder hoy día compartir mis propuestas para el Congreso de la República. Milagros, quería empezar preguntándote, ¿tú qué has estudiado? Bueno, yo he estudiado muchas cosas. Yo he salido del colegio a los 15 años, fui visitador médico, luego, bueno, fui mamá, tuve que unos años dedicarme a mi hija, al cuidado de mi hija, porque los primeros años de un niño son muy importantes, y luego pude cumplir el sueño de estudiar pilotaje y finalmente sacar mi licencia de piloto civil, porque ese es un sueño que yo tenía desde muy chica, ¿no? Porque veía Evangelion y me inspiré muchísimo en Asuka Langley, que era un personaje que justamente era piloto. Entonces esto me inspiró en la vida, me marcó muchísimo. Y luego yo he ejercido periodismo de oficio aproximadamente ya 2 años y medio, casi tres. Actualmente dirijo un portal iberoamericano llamado nacionperú.com. Man, ya. ¿Y en UPP, más o menos cuánto tiempo llevarás? En UPP, en realidad, en el Frente Patriótico, estoy desde Man, ya. diciembre como invitada. Yo voy a postularme al Congreso, estoy postulándome como invitada. Yo no estoy afiliada al partido, nunca me he afiliado a ningún partido. Considero que la militancia es algo muy serio que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no estarnos cambiando de camiseta a cada elección. Lo hemos podido ver en las elecciones de 2020. Muchas de las personas que ahora se están postulando y la vez pasada postularon y no ingresaron, por lo general iban con otra camiseta, con otro partido y ahora van con otro. Entonces eso nos dice mucho a los electores, nos dice qué clase de políticos tenemos. Entonces yo considero que la militancia debe darse cuando uno ya tiene cierto tiempo en un partido, se ha fidelizado con ese partido, tiene una sinergia muy bonita con ese partido y pues para adelante. Espero que en este caso se dé así, pero como te digo, esa es mi posición respecto a la militancia. Y bueno, en el Frente Patriótico estoy desde diciembre del año pasado. Diciembre 2020, entonces. Y otra pregunta Exacto. es que has trabajado entonces como piloto, Ujú. has trabajado en el medio, en este medio que me comentabas, como periodista, y ¿alguna cosa más para destacar? En realidad, lo del periodismo es algo muy interesante porque está orientado al tema político. Está orientado siempre al periodismo de opinión. Yo he estado en Expreso, luego he estado en Radio Miraflores y finalmente cuando nos agarró la pandemia tuve que pasar al formato youtuber, al formato streaming, y ahí es cuando nace este proyecto de tener mi propio portal iberoamericano, portal de opinión, también de noticias, y nace pues con muchos colaboradores que son personas también de alguna forma reconocidas en el ámbito político. Todo esto me ha hecho entender, esta experiencia me ha hecho entender realmente cómo funciona la política acá en mi país, ver que había muchas cosas que estaban mal, entonces con mayor razón entrar a la vida política. Man, ya, man, ya. Otra pregunta es que estos últimos días han habido tres debates en el cual estuvo José Vega un muy Uh -huh. corto breve tiempo. ¿Tú Claro. consideras que si José Vega se hubiese quedado a expresar sus ideas, Uh -huh. hubiese tenido un mayor cartel político el partido? ¿O consideras que la decisión sí fue 100% correcta? En realidad, yo a José Vega no he tenido la oportunidad de conocerlo Ah, hasta ahora, porque yo he entrado, como te digo, por el Frente Patriótico, no he entrado por Unión por el Perú. Sin embargo, sí tengo una buena relación con grandes personas integrantes de Unión por el Perú. Hay una bonita sinergia. A todo esto, yo te digo que es una decisión personal que tomó el señor Vega, yo la respeto. Yo personalmente no lo hubiese hecho y considero que se ha desperdiciado una oportunidad bastante buena porque ese debate al final resultó siendo bastante laxo, bastante plano. Fue un debate que no tuvo pues decibeles interesantes y yo creo que cualquier persona que con ideas radicales y fuertes hubiese podido brillar ahí, ¿no? Pero claro, también al mismo tiempo entiendo que el mensaje que dio al retirarse y el manifiesto que leyó fue básicamente en señal de protesta por lo sesgado que están los medios. Y bueno, eso es cierto, o sea, eso es cierto, eso nadie lo ha puesto en tela de juicio porque es una verdad evidente que los últimos 4 meses los medios de comunicación se han dedicado simplemente a darle pantalla a 5 o 6 candidatos y el resto de candidatos presidenciales no les daban ni bola, no les daban nada de reflector.
A propósito, o sea, antes de que salga la primera encuesta, ellos han estado ya inflando candidatos, dando cierto favoritismo a candidatos y a los otros olvidándolos, invisibilizándolos. Entonces, bueno, en ese tenor yo entiendo ese tipo de manifestación, ese tipo de protesta, yo lo entiendo, ¿no? Como un caso político, pero yo personalmente no lo hubiese hecho porque, bueno, como te digo, ¿no? Ese debate al final resultó estando bastante laxo y regalado, pues, para Claro, cualquier persona considero que que de fuese, los ¿no? tres debates, la ausencia de una persona en ese Uh -huh. segundo debate sí lo cambió un poco. Aparte que los candidatos que se presentaron a ese no se desarrollaron sus propias ideas de manera correcta. No te voy a mentir, he hecho mi tarea y he investigado un poco en tus redes sociales, así, y no pude evitar, y espero no incomodarte con esta pregunta, es que vi que tenías OnlyFans. No, para nada, no me incomodas. De Ya, hecho, es algo interesante. Yo he explorado todas las redes sociales a raíz de la postulación. Yo entendí que, bueno, yo antes de la postulación solamente tenía YouTube, tenía Twitter y tenía Instagram y Facebook, nada más. Pero cuando yo me postulo, digo, bueno, voy a explorar el TikTok y ahí es cuando me hago viral por el tema del otaku, de Evangelion, de la canción, del opening. Pero yo sí. dije, bueno, uno tiene que saber de que ahora está con limitaciones porque ya no se puede salir como en las anteriores elecciones, hacer mítines, este tipo de cosas, no concentración de gente. Entonces, tienes que adaptarte a todas las redes sociales, tienes que explorarlas todas, no puedes ser soberbio y decir, esta no, ay no, qué vergüenza aquí, no, ¿para qué voy a salir? No, tienes que entrar a todas y en todas se tienes que comunicar con tus votantes. No puedes ser soberbio y decir, ay, en esta red social no, porque al final hay público que de repente te puede conocer por allí. Entonces yo tuve en cuenta que OnlyFans también es una red bastante en auge, que está bastante en alza de popularidad y eso me llamó la atención y pude explorarla y ver que es una red social bastante completa. Puedes hacer en vivos sin necesidad de tener cierta cantidad de suscriptores. ¿Sí? Desde el día uno puedes hacer en vivo, sí, cosa que en YouTube y en TikTok no se puede. En Instagram y en Facebook sí se puede, pero en YouTube y en TikTok no se puede. Tienes que tener por lo menos 1000 suscriptores o 1000 likes. Y yo me pareció bastante interesante, ¿no? Eso, puedes postear fotos, videos, puedes hacer muchas cosas. Entonces, es una red bastante, bastante completa, que tiene casi todo lo que tiene Facebook, Twitter, Instagram, en uno solo, ¿no? Prácticamente. O sea, Entonces, estamos hablando bueno, de una me red pareció social interesante. que Claro, tiene OnlyFans un es nivel una de red censura, social. claro, Mm, y que tiene una libertad mayor a la hora de poder expresarte, de poder, como esto, publicar sí, y hacerlos en vivos. ¿Y generas claro, claro que ingresos sí. como para poder ayudarte en tu campaña? ¿O es una cosa muy mínima? No, en realidad en OnlyFans yo le he puesto al mínimo, o sea, yo le he puesto al mínimo porque la idea es que entre la mayor cantidad de gente posible. Lógicamente ahí estamos generando un contenido exclusivo, un contenido que yo no genero para TikTok, ni para Facebook, ni para Instagram, porque obviamente estos fans lo que buscan es también cierta exclusividad, ¿no? De contenido. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero también siempre por ahí ponemos una propuesta, o sea, se puede poner una foto sexy, un video, no sé, pues con sync, con saludos para los fans y tal, pero por ahí de refilón va una propuesta. Como tiene que ser, ¿no? Porque si uno es político, tiene que transmitir propuestas. Claro. No pude evitar leer en tu pancarta, madres, o sea, la organización apoya a los ronderos. Uh -huh, Para las personas que claro, no saben qué es un rondero, podría ser una explicación breve ¿ya? o si gustas explayarte no hay ningún problema tampoco. Sí, muy bien. De hecho, las rondas campesinas tuvieron mucha popularidad en los años 90 cuando ocurrió el terrorismo. De hecho, las rondas campesinas y los comités de autodefensa nos ayudaron a derrotar el terrorismo. Ellos realmente derrotaron el terrorismo, en especial las rondas campesinas. Ahora, ¿ha perdurado las rondas campesinas? Sí, ellas no se han desactivado, han seguido andando, porque es una manera organizacional que realmente está hecha a la medida del Perú, de las necesidades del Perú, de las necesidades para satisfacer la seguridad pública de nuestro Perú.
Y esto funciona perfectamente en la sierra. Ellos se dedican prácticamente a patrullar todo lo que son las zonas entre urbanas y rurales, el campo y también los asentamientos donde viven personas. Esto por lo general lo hacen las mujeres y el campo se van los varones, pero se van armados. Entonces, cuando ellos tienen que proteger, a veces en algunas situaciones han llegado a enfrentarse a las armas, ¿no? Ir a las armas. Ellos protegen sus tierras, ¿no? Como patriotas que son, y las mujeres en especial protegen las zonas donde viven sus hijos, de la delincuencia, de los violadores. Usualmente cuando las rondas campesinas siempre sale a veces en la televisión, que encuentran un violador infragante, a veces lo queman vivo, o a veces pues lo linchan. De hecho, a una persona por robarla linchan las rondas campesinas. Y estas rondas campesinas tienen mucha presencia de las mujeres, sobre todo para lo que es la delincuencia, ¿no? Para controlar y prevenir la delincuencia. Y claramente en la sierra de nuestro país la gente se la piensa mucho, muchas veces si va a robar siquiera algo, y más aún si es que van a hacerle un daño a un niño, ¿no? Claro. Entonces, nosotros estamos a favor de la pena capital para los violadores de los niños, porque nosotros creemos, y yo en especial al ser madre, yo creo que violar a un niño es el crimen más atroz que puede existir en esta tierra, y que estas personas no se regeneran, son monstruos, de verdad. O sea, una reinserción en la Y sociedad es muy difícil para no, el violador. imposible, imposible, porque ellos ya se desprenden de su libertad, ya se desprenden de sus derechos que tenían como ciudadanos al destruirle la vida a una criatura y en la mayoría de casos matarla, ¿no? Porque de hecho han frustrado la vida de un ciudadano porque se la han arrebatado, de un futuro ciudadano inocente, que es una criatura, y también de una familia, que también le destruyen la vida, porque perder un hijo de esa manera es un horror inexplicable, inimaginable. De verdad que sí, lo es. Claro. Entonces, estas personas realmente, desde el momento que tocan un niño, ya dicen chao a sus derechos, porque realmente en la sierra es así, en la sierra se aplica justicia popular. Claro. Yo sé que el tema de la pena de muerte es un tema extenso, complejo, porque el Perú tiene que renunciar, cuando menos en parte o en su totalidad, a varios tratados internacionales, que hoy por hoy son inútiles y el pueblo lo sabe, pero El es un Tratado de proceso San largo. José, entre otros. Claro, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es un proceso que puede durar 2 años y medio, 3 años, en el mejor de los casos, y que va a ser una lucha ciudadana que vamos a emprender, claro que sí. Estamos dispuestos a hacerlo, sí, porque creemos que la niñez se merece respeto de nuevo, que la gente tenga conciencia que el primer ciudadano que se le debe respetar es al niño, número uno, porque ellos al final van a crecer, crecen rapidísimo los niños, se convierten en los ciudadanos del futuro, pero rápido, del futuro inmediato. Entonces, dicho esto, sabemos que es un proceso largo, entonces para eso yo estoy proponiendo madres ronderas, porque ¿qué vamos a hacer mientras llega la pena de muerte? Lo que quiero es traer las rondas urbanas que ya existen, que puedan acceder al libre porte de armas, responsable, lógicamente, responsable por parte de estas mujeres que están designadas por sus comités, que ya existen las rondas urbanas, pero me comentan que están en desventaja, pues, con los delincuentes, con los potenciales, pues, personas que amenacen a sus hijos, ¿no? Violadores en potencia, que existen en los barrios, porque se ha visto muchos casos en las zonas más humildes. Se vio el caso de la niña Jimenita, que un monstruo se le llevaba en una bicicleta y esta niña al día siguiente amaneció muerta y violada. Entonces, también una niña en diciembre en San Juan del Lurigancho fue quemada y encontrada en un cilindro. Imagínate, ese final no se lo merece ni siquiera un animal, pero así fue encontrada una criatura en San Juan del Lurigancho, un distrito al que yo voy bastante y que me quiere mucho. Y me comentaron estupefactos lo que estaba sucediendo allí. De hecho, la semana pasada se ha dado el caso de una niña, ahorita nomás, que ha sido violada por su maestro y que la citó en su casa, citó a varios niños, uno por uno, con el pretexto de no hacer grupos grandes por el tema de la pandemia, y al final terminó violando una criatura. Como vemos, a los niños se les irrespeta, se les maltrata, se les trata como que si fueran la última rueda del coche y son lo principal que un país tiene que proteger. Entonces, trayendo las madres ronderas, vamos a poder protegerlos por fin, mientras que llega la pena capital para los violadores de niños. Mientras tanto, es una medida que tenemos que traer ya, que tenemos que perder el miedo porque funciona perfectamente en la sierra. La gente se la piensa muchas veces si es que va a pensar siquiera en tocar a un niño, porque saben que hay justicia popular y le temen a la justicia popular. Milagros. Entonces, eso Y tenemos que traer. preguntándote también sobre que hemos tocado un tema muy sensible como la violación, ¿tú qué opinas
del aborto en caso de violaciones, porque Ujú, todo va ligado y que siempre se hay posturas ujú. ante Sí, la protección de una niña en este caso. claro, por supuesto. Mira, yo estoy a favor de la vida en absoluto, pero también entiendo que la izquierda progresista utiliza de falsa bandera a las niñas violadas. Las utilizan ellos para enarbolar la bandera del aborto. Yo creo que ahí también la derecha ha sido un poco bruta, porque no se han dado cuenta que esta bandera, esta falsa bandera tiene que ser arrebatada. Yo sí propongo que esa bandera sea arrebatada. ¿De qué manera? De que los casos de las niñas violadas, por ejemplo, de 9 a 13 años aproximadamente, y esto lo tiene que definir personas que sean pues expertas en la materia, ¿no? En Claro, la medicina, ¿no? Personas especialistas en este tema, que puedan determinar de qué edad a qué edad una niña que eventualmente sufra de este horror que es la violación y lamentablemente quede embarazada, y su cuerpo pues no pueda resistir que sea un embarazo de alto riesgo, que lo definan, que definan en qué edades, en qué rango de edades de niñas son embarazos de alto riesgo, y estos casos de estas edades, de estas niñas, incluirlas dentro de lo que ya existe, que es el aborto terapéutico. Entonces así les arrebatamos a la izquierda neomarxista esa falsa bandera que tienen del aborto. Y entonces, solo entonces, van a tener que sincerarse y decir que quieren el aborto para mujeres adultas y no para las niñas violadas. Ya van a dejar de utilizar esa excusa, van a transparentar sus intenciones, por lo menos, ¿no? Ya va a ser un debate, una discusión sincera, ya sin utilizar casos que son tan duros, tan tristes como el de una niña violada. Entonces yo creo que a estos casos hay que incluirlos en lo que ya existe, en lo que ya está reglamentado, que es el aborto terapéutico, porque sus vidas están claramente en peligro. Estas criaturas no pueden resistir un embarazo. Entonces se tiene que priorizar, como ya está escrito en la ley, la vida de la madre. Pero esto hay que agilizarlo y agilizarlo claro, óptimamente. claro. Una opinión que tú tengas del Congreso actual, ¿está funcionando de una El con... manera óptima, de una manera que estanque un poco el país? ¿Tú cómo ves la dirección de este Ya. Congreso? Yo creo que es deficiente su accionar porque ha sido demasiado condescendiente con la incapacidad de este gobierno, que ha dejado morir a mucha gente, realmente, ¿no? Por no traer vacunas a tiempo, por no prevenir el contagio. Y te hablo desde antes de Sagasti, el mismo Vizcarra. Este Congreso fue demasiado condescendiente con él, demasiado. Incluso antes de vacarlo, ¿no? Tuvieron que llegar al extremo de vacarlo, pero porque pues salían cosas demasiado fuertes también y porque también habían poderes detrás de esa vacancia. No se puede decir que no. O sea, había un lado del poder, ¿no? Del lado de Vizcarra, del oficialismo, que en general, ¿no? Ese poder quería quedarse como poder, se quería aferrar, ¿no? Con uñas y dientes al cargo, ¿no? Todo ese poder, pero del otro lado también habían ciertas fuerzas malintencionadas. Entonces, al final caemos en lo mismo, ¿no? Mafia versus mafia y el país en el medio. Entonces, por eso yo te digo que este Congreso, lamentablemente, ha tenido pues momentos muy difíciles, momentos donde ellos no han dado la talla, momentos donde pues la población ha esperado más acción, ha esperado más respuesta, ha esperado más bravura y no la han tenido. La han tenido para temas puramente políticos, pero para temas prácticos, para temas que solucionen los problemas reales no la han tenido. Incluso en algún caso le han mentido al pueblo, en el caso de la devolución ONP. Yo tengo una propuesta que se llama Adelante ONP y justamente busca ya no mentirle a nuestros pensionistas. Se les mintió, se les mintió. Se les prometió una devolución total de sus aportes y al final se les engañó, ¿no? Se les engañó porque este proyecto de ley venía contaminado con un bono extraordinario y al final era evidente que no se iba a dar, no prosperó. Lo que yo estoy proponiendo es un adelanto de la pensión al 70%. Esto sí es viable, solamente para casos de estado de emergencia. Dicho sea de paso, va a quedar como precedente por si mañana más tarde sucede una pandemia en el futuro. Los pensionistas del futuro van a tener a qué acudir inmediatamente. Ya no se van a ver, pues, en este entuerto, en esta espera interminable de nuevo.
tenemos que aprender de los errores y tenemos que pues, fijar precedentes para el futuro, ¿no? Prevenir. ¿Qué pasa si esto vuelve a suceder? Los pensionistas, en su mayoría ancianos, no se pueden quedar desamparados de nuevo. Así que yo estoy proponiendo adelanto de pensión porque el Congreso anterior les mintió, ¿no? Y esto es simplemente una muestra de lo que ha hecho el Congreso en su totalidad. Las fuerzas políticas, por cálculo político, como siempre, a veces le hacen daño al pueblo, ¿no? Con algunas loables excepciones, ¿no? O sea, hay congresistas que sí tienen buenas ideas y tal, pero ¿qué pasa si en conjunto no se unen bancadas que quieran sacar adelante el país, ¿no? Y eso, yo te digo, yo lo observo con preocupación porque lo más probable es que el Congreso que venga sea más fragmentado que el de ahora. Entonces, ¿cómo va a encontrarse consensos para el país? Eso es una gran Eso interrogante es que todos muy los importante, la peruanos... gobernabilidad. Sí, sí, y de hecho que Ejecutivo salga va a tener que sentarse a conversar con el Congreso, con Ceder todos los mucho partidos de sus políticos. propuestas ante grupos Sí, políticos. ceder mucho, sí, claro que sí, va a tener que ceder mucho al Congreso, pero finalmente, ¿sabes qué? Yo creo que el Congreso representa más al pueblo que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es ir a una segunda vuelta y como siempre la gente a veces vota por el mal menor. Y por lo general las dos personas que te digo que pasan a la segunda vuelta no gozan de gran apoyo popular, de gran respaldo popular. Y ojo, llegar a una segunda vuelta con un 10, un 15%, es realmente ser una minoría, no es ser alguien que Obvio. quiere el país, sino alguien que pasa porque el resto pues los quieren menos, nada más. Entonces no estamos hablando de animales políticos como en el siglo XX, pues, ¿no? Que había gente que llegaba hasta en primera vuelta, ¿no? De verdad llegaban en primera vuelta y ganaban una Ese sería idóneo. elección. Ahora no se da esto, entonces la gobernabilidad va a ser muy difícil y claro, van a tener que ceder al Congreso, van a tener que ser humildes, el que llegue va a tener que decir, bueno, vamos a gobernar junto al Congreso, vamos a Bueno, gobernar junto al hoy Congreso. tenemos un ejemplo de que las dos personas que llegaron a segunda vuelta Uh -huh. no van a cerrar el mandato presidencial. O sea, ni Pedro Pablo Uh Kuczynski -huh. ni Keiko van a cerrar el gobierno. Y fueron las dos personas que llegaron a segunda Uh vuelta. -huh. Así es. Ella tuvo 75 congresistas, tuvo la oportunidad de trascender en la política, no lo hizo. Yo tengo una teoría respecto a esto. Por lo general, cuando hay gente en la política, que independientemente nos gusten o no, ¿ah? Puede que hayan hecho cosas buenas o puede que hayan hecho cosas que no están tan bien o cosas malas incluso, pero que de alguna manera han quedado en la historia política como animales políticos o como personas que realmente tienen notoriedad política. Por lo general los hijos les salen imbéciles, de verdad, o sea, te lo digo así con sinceridad, les salen, no heredan esa habilidad, ese talento. No vamos a decir grandeza porque no todos son grandes. Hay personas que han utilizado el poder para el mal, pero esa sagacidad, ese talento, ¿no? Que lo pueden utilizar para el bien o para el mal, pero por lo general los hijos no lo heredan, de verdad. Y hasta ahora yo no veo ningún político que sea hijo de un gran político que haya heredado eso. Por lo general, en ese sentido fallan. Y yo creo que es porque han sido criados con todo, ¿no? Han sido criados con todo en la mano, con la comida caliente todos los días, ¿no? Con una buena, muy buena situación económica, entonces no conocen realmente el Perú y por más que traten de papurretearse estadísticas, ¿no? O un floro, en realidad no saben ni cuánto está el kilo de pollo en el mercado, ¿no? El mercado, no te hablo de Vivanda ni Bon, de verdad el mercado, ¿no? No saben la problemática de los taxistas, no saben la problemática de los mototaxistas, de los jóvenes desempleados. Entonces, realmente no les interesa el Perú. Lo único que les interesa quizás es un continuismo, ¿no? De una dinastía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero en realidad no heredan el potencial ni el talento de los padres. Bueno, asusta un poco que llegue alguien al poder Mm. que no sepa el valor de una gaseosa en una bodega, que nunca se haya subido un micro. Pero ni siquiera por necesidad. Yo, por ejemplo, no conozco el tren Uh eléctrico, -huh. pero porque mi movilidad nunca ha sido Uh -huh. necesaria. Incluso no vivo muy cerca de un tren eléctrico. Sin embargo, Uh -huh. siempre me he podido mover en micro. Sobre todo es en verano donde sí Claro, tengo capacidad. Milagros, para ir concluyendo, me gustaría que me menciones tus principales propuestas. claro, vamos a ellas. Número uno, deportación ya,
porque es la que más me pide la gente y es a la que más yo le tengo ahorita bastante interés y énfasis, porque vivimos una crisis migratoria que tiene que ser controlada. Deportación ya consiste en que todo extranjero, independientemente de su nacionalidad, cuyo permiso temporal de permanencia esté para vencerse, en el momento que se venza, si esa persona no justifica tener un empleo formal, chao, adiós, tiene que ser deportado. Medidas radicales en lo que pide el pueblo. No queremos casos como Silvano Cántaro Tolentino, este muchacho que fue asesinado vilmente en Colombia, fue tirado en un puente y fue grabado encima para el TikTok. Esto no se puede dar en casa. Y la única manera de hacer que esto no pase en casa es previniendo el crimen. La persona que está desempleada y en un país ajeno, a estas alturas, con la crisis aguda económica que vivimos, es un paso a delinquir. No tenemos que averiguar si esta persona va a delinquir o no. Es responsabilidad de Nicolás Maduro hacerse cargo. Nosotros ya fuimos solidarios. Ahora tenemos que ser solidarios con nosotros, con el pueblo peruano. Dos, otaku para todos. Bueno, aquí estamos con el tema otaku, no lo podemos olvidar. Esto significa reconocer, buscar reconocer el manga, el anime, el cosplay, eventualmente también el gaming, el K-pop, como actividades culturales formales, oficiales, para que así el Ministerio de Cultura esté obligado a promoverlo, a incluirlo dentro de su agenda, ya que este Ministerio de Cultura se ha dedicado a más bien parecer un Ministerio de Política, que no existe, dicho sea de paso, en lugar de fomentar la cultura. Hoy por hoy financian cosas como La Munda, La Cuerpa, Mis Reglas, 75.000 soles en eso. Y chotearon a un proyecto que justamente apoyaba a las personas con discapacidad, a las cuales yo también apoyo. Imagínate, el mundo del revés. Entonces tenemos más bien que arreglar lo que está mal. Tenemos que encauzar este Ministerio de Cultura, jalarle las orejas, que si no trabaja, ahora sí va a trabajar. Y tiene que fijarse en los jóvenes, tiene que utilizar los medios que ellos ya usan para comunicarse, para entretenerse, para contar la cultura de nuestro país. Tienen que utilizar como medio esto, apalancarse de esto para contar la cultura de nuestro país, nuestra historia, nuestras tradiciones tan ricas que tenemos, un bagaje cultural increíble. Está desperdiciándose esa oportunidad, así que vamos a poner la primera piedra. Ahora, madres redonderas, que ya te lo conté, madres formalizadas, que es una exoneración tributaria a 4 años para madres solteras, padres solteros y viudas, que ahora, sin duda, el número de viudas en nuestro país ha crecido porque el COVID mata más hombres que mujeres. Todas estas personas tienen que descansar de SUNAT 4 años para que se animen a ser formales. Al 5.º año vamos a tener una persona formalizada. Eso es lo que buscamos un contribuyente al final, una ley que tenga retorno de ida y de vuelta, que nos convenga a todos, a las familias, para que salgan adelante las familias más desamparadas, que son las madres solteras, padres solteros y las viudas, y a los niños, y al Estado finalmente le va a convenir. También tengo brevete 16, que los muchachos puedan acceder a la licencia de conducir a partir de los 16 años, para que sí puedan hacer taxi, puedan hacer moto, sin ningún problema, contribuir a la canasta familiar. Esto también lo queremos complementar con la vuelta de la educación técnica en el 4.º y 5.º año de secundaria, como antes, los chicos para que así, acabado el colegio, puedan tener conocimientos, por ejemplo, de carpintería, de electricidad, de lo que es lenguaje de programación, computación, ese tipo de cosas técnicas que pueden hacer que caigan bien parados donde sea al terminar el colegio, si es que no ingresan a una universidad. Entonces, es darle oportunidades reales a los jóvenes. También el tema del ONP, que ya te la dije, y finalmente el tema de los taxistas, no más multas abusivas para los taxistas, que las multas ya no sean reguladas en base a la UIT, que es un despropósito, porque un taxista no tiene esa capacidad adquisitiva, un hermano taxista no la tiene, sino en base al sueldo mínimo, que es algo un poco más coherente. Pero todas estas propuestas de nada valdrían si yo no tuviera la de voto vinculado. Voto vinculado consiste en algo más fácil que sacar una ley, en modificar el reglamento del Congreso con la finalidad de que cualquier congresista electo, ojo, hay que ponerle atención a esta propuesta, cualquier congresista electo que contradiga sus promesas de campaña, esto sea una causal para la inhabilitación de ese congresista por 120 días, así como sucedió con Lescano y con Mamani. Esto es una propuesta de vínculo de mandato que muchas veces se intentó también sacar en Europa y ahí también se le corrieron porque hay bastantes corruptos. La corrupción no distingue continentes. Y bueno, finalmente que si esta falta se llega a dar de manera reiterada, sea también una causal para la vacancia congresal, porque existe vacancia congresal. Entonces tenemos que modificar simplemente el reglamento del Congreso para que esto sea una realidad y para que haya una coherencia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace ya entrando al Congreso, para que así el voto, la confianza de la gente no sea traicionada de nuevo. Y esto yo lo
lo quiero plantear en el primer año, para que no se corran, para que no se escapen. Esto es importante, porque así ya tenemos un candado entre el elector y el funcionario público. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros hoy día y aquí concluimos. Muchas gracias y ojalá Gracias a todos ustedes. compartan esta entrevista para que se dé a conocer las propuestas de personas como Milagros. Hasta Muchas luego. gracias, Estoncio Abril. Los invito a marcar 926. Un abrazo.